Quamcum vidissem Dominus, misericordia motus supeream dixit illi, noli flere. Qué ternura encierra este versículo de San Lucas, el evangelista de la misericordia. Viendo el Señor aquella pobre viuda de Naín, se movió a misericordia sobre ella y le dijo: no quieras llorar más. Y esto es lo que dijo también Dios nuestro Señor a Santa Mónica, cuya fiesta celebramos hoy en el calendario tradicional. Es una de las pocas oraciones litúrgicas, acaso la única, en que, no tratándose de un grupo de mártires, invocamos juntos a santos diversos, porque hemos pedido que por la intercesión de uno y de otro, o sea, de la Madre y del Hijo, Dios nos conceda la gracia de llorar nuestros pecados y de encontrar la merced de su perdón. La figura de Mónica es muy sugestiva por muchos títulos. El primero por porque bien podemos acudir a su mediación para que Dios nos conceda este don, el de las lágrimas. En segundo lugar, porque es una santa muy indicada para recurrir a ella a la hora de pedir por todas las madres que sufren a causa de los descaminos y pecados de sus hijos. ¿Cuántas veces hemos ido en Roma a la iglesia de San Agustín para pedir ante el sepulcro de Mónica por nuestra madre y por todas las madres? Y también es sugerente la figura de esta mujer santa para pedir precisamente por esto, por la conversión de los pecadores, por los que se apartan de la verdad, por los que buscan a ciegas, por tantos agustinos que hay por el mundo y a los que quizá no trae a verdadero conocimiento el Señor, porque no se pone en el camino una madre que llore, que ore, que haga penitencia. En el caso de aquel coloso del cristianismo, el doctor de la gracia, el gran San Agustín de Hipona, la intercesión de su madre Mónica fue absolutamente clave. En el año 2006 estaba, como solía hacer, descansando unos días de verano en su palacio de Castel Gandolfo el Papa Benedicto XVI. Allí le tocó el 27 de agosto, que aquel año fue domingo, y predicando aquella breve alocución que tenía a continuación del Ángelus, habló de Santa Mónica, diciendo que tanto su testimonio como el de su hijo Agustín son de gran consuelo y ayuda para muchas familias de nuestro tiempo. Y entonces recorrió el Papa brevemente la vida de esta mujer, nacida en Tagaste, la actual Argelia, en una familia cristiana. Fue una madre y una esposa ejemplar y poco a poco, con discreción y paciencia, supo ir ayudando a su marido Patricio
a descubrir la belleza de la fe en Cristo y la fuerza del amor evangélico, capaz de vencer el mal con el bien. Patricio murió precozmente y entonces Mónica se dedicó a cuidar a sus 3 hijos. Cuánto la hizo sufrir uno de ellos, Agustín. Tenía un temperamento rebelde y él mismo, corriendo los años, ya convertido, dirá que su madre le había engendrado 2 veces. La segunda requirió largos dolores espirituales, con oraciones y lágrimas, pero que al final culminaron con la alegría no solo de verle abrazar la fe y recibir el bautismo, sino también de dedicarse enteramente al servicio de Cristo. Y después de haber ofrecido esta semblanza breve de Santa Mónica, añadía Benedicto XVI: cuántas dificultades existen también hoy en las relaciones familiares y cuántas madres están angustiadas porque sus hijos se encaminan por senderos equivocados. Mónica, mujer sabia y firme en la fe, las invita a no desalentarse, sino a perseverar en la misión de esposas y madres, manteniendo firme la confianza en Dios y aferrándose con perseverancia a la oración. Y seguía el Papa hablando de San Agustín, que es una de las estrellas del pensamiento teológico de este hombre, sin disputa posible el teólogo más grande del siglo XX y también del XXI, porque ahí le seguimos conservando como una lumbrera de la Iglesia, el que ha cumplido hace pocos días 95 años. Y decía de San Agustín que toda su existencia fue una búsqueda apasionada de la verdad. Al final, no sin un largo tormento interior, descubrió en Cristo el sentido último y pleno de su vida y de toda la historia humana. En la adolescencia, atraído por la belleza terrena, se lanzó a ella, como dice él mismo en las confesiones, de manera egoísta y posesiva, con comportamientos que produjeron no poco dolor a su piadosa madre. Pero a través de un fatigoso itinerario, también gracias a las oraciones de ella, Agustín se abrió cada vez más a la plenitud de la verdad y del amor, hasta su conversión en Milán, bajo la guía del obispo San Ambrosio. Por eso escribiría: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me llamabas, me gritabas y al fin rompiste mi sordera y curaste mi ceguera. Y todo esto gracias a la oración de su madre Mónica. De esto habló el Papa en la fiesta de Santa Mónica, según el calendario nuevo, el 27 de agosto de 2006. 3 años después, estando nuevamente en Castel Gandolfo, el 30 de agosto de 2009, quiso volver a hablar de estas 2 grandes figuras, de las que hacía 3 días se había celebrado la memoria litúrgica, y llamó a Mónica modelo y patrona de las madres cristianas. Se refirió a las muchas noticias que da de ella su propio hijo Agustín en su libro de las Confesiones. Y añadía el Papa Benedicto: San Agustín bebió el nombre de Jesús con la leche materna y fue educado por su madre en la religión cristiana, cuyos principios quedaron en él impresos incluso en los años de desviación espiritual y moral. Mónica jamás dejó de orar por él y por su conversión,
y tuvo el consuelo de verle regresar a la fe y recibir el bautismo. Dios oyó las plegarias de esta santa mamá, a quien el obispo de Tagaste había dicho: es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Y así fue. No solo no perdió a su hijo, sino que lo ganó, y de qué manera, para Cristo. Porque Agustín no solo se convirtió, sino que decidió abrazar la vida monástica y al volver a África fundó él mismo una comunidad de monjes. Qué edificantes, qué conmovedores son los últimos coloquios espirituales entre él y su madre, en la quietud de una casa de Ostia Tiberina cerca de Roma, a la espera de embarcarse rumbo a África. Santa Mónica ya había llegado a ser para su hijo, más que madre, la fuente de su cristianismo. Durante años solo había deseado la conversión de Agustín y ahora exultaba de gozo al verle orientado a una vida de consagración a Dios. Por eso podía morir contenta. Y se fue a la casa del Padre el 27 de agosto del año 387. Tenía solo 56 años. Murió pidiendo a sus hijos que no se preocuparan por su sepultura. Solo le interesaba que allí donde estuvieran se acordasen de ella en el altar del Señor. Y continuaba hablando el Papa con su sabiduría y su oportunidad de siempre. La historia del cristianismo está constelada de innumerables ejemplos de padres santos y de auténticas familias cristianas que han acompañado la vida de generosos sacerdotes y pastores de la Iglesia. Pensemos en San Basilio Magno y en San Gregorio Nacianceno, ambos pertenecientes a familias de santos. Y añade otros ejemplos a los que nosotros podríamos agregar algunos que él no enumera, como esa familia española de inmensos santos, 4 hermanos: San Isidoro de Sevilla, San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina, o los padres de Santa Teresita con todas sus hijas santas, y así tantos y tantos modelos. Habla después de Juan Pablo II, de la preocupación que tuvo por exaltar el valor del matrimonio y de la familia, por llamar a los esposos a la santidad, recordando que del sacramento del matrimonio deben sacar cada día gracia y fortaleza. Cuando los cónyuges, decía Benedicto XVI, se dedican generosamente a la educación de los hijos, guiándolos y orientándolos en el descubrimiento del designio del amor de Dios, preparan ese fértil terreno espiritual en el que brotan y maduran las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Se revela así hasta qué punto están íntimamente unidas y se iluminan recíprocamente el matrimonio y la virginidad a partir de su enraizamiento común en el amor esponsal de Cristo. Y terminaba diciendo, puesto que se celebraba en aquel 2009 el año sacerdotal, en el que Benedicto XVI tanto gozó y tanto tuvo que sufrir por las calumnias que se vertieron sobre él, terminaba pidiendo que las familias cristianas sean pequeñas iglesias en las que surjan vocaciones. Invitaba a encomendar
a la Virgen Madre de Dios, a la juventud, para que como Agustín tienda siempre hacia la plenitud de la verdad y del amor, que es Cristo. Solo Él puede saciar los deseos profundos del corazón humano. Qué hermosos pensamientos, con su profundidad humana y teológica, ofrecía siempre este Papa inolvidable. Que el matrimonio y la virginidad están profundamente enraizados, y es verdad. Cuando a un convento acuden mujeres que quieren consagrarse a Dios por entero, en virginidad, es porque son fruto de unos padres que en el matrimonio las han engendrado para la vida humana y para el cielo. Tenemos que dar muchas gracias a Dios por nuestros padres, particularmente por nuestras madres. Lo que debemos a sus oraciones, a sus lágrimas, a sus consejos y ejemplos, seguramente solo lo conoceremos en la otra vida. Detrás de cada madre, de alguna manera, hay una Mónica que ha llorado por su hijo, porque detrás de cada hombre hay un Agustín que se ha descarriado y para volver al camino ha necesitado de la comunión de los santos, de ese influjo oculto y misterioso, de la oración y la penitencia de otras almas, entre las cuales en muchas ocasiones, en primera línea de batalla, estaba su propia madre. Sigamos celebrando esta Santa Misa, orando de una manera muy especial por nuestras madres, tanto si las tenemos en la tierra como si han pasado ya a la otra vida, para que gocen cuanto antes del abrazo de Dios. Y pidamos también de una manera muy intensa por todas las madres que sufren y que lloran por sus hijos. Hay tantas en este mundo de hoy, pero que ese sufrimiento y esas lágrimas lo conviertan en esperanza cristiana, en oración confiada, en valor de reparación para la conversión de sus propios hijos. Pongamos estas intenciones en las manos de la madre más madre de todas las madres, la que más ha sufrido y ha llorado, pero no por la conversión de su hijo, sino por la nuestra. María Santísima, vele por todas las madres y haga que todos los agustines perdidos se encuentren por la oración y las lágrimas de las almas santas. Así sea.